¿Qué tal? Buenos días, feliz año. 2026 está ya aquí y llega con algunas certezas, multitud de dudas. No sabemos cuántas sorpresas y muchas preguntas. En la próxima hora las pondremos sobre la mesa e intentaremos responder las que tienen que ver con la economía. Claves económicas del nuevo año, este 1 de enero en la SER. Las claves económicas del 2026, con Jordi Fábrega. Empezamos nuevo año con una economía en velocidad de crucero, pero con retos que siguen pendientes de resolver. Esos van a ser las dos primeras claves de este año: mantener el crecimiento económico y la creación de empleo, y solucionar retos tan apremiantes como el acceso a la vivienda de muchas familias, con un mercado a precios que imposibilitan que miles de jóvenes puedan ni siquiera plantearse poner en marcha un proyecto de vida. La vivienda es el principal problema en España y vamos a hablar de cómo se puede afrontar, pero 2026 viene también con incertidumbres sobre el impacto real que tendrá la inteligencia artificial en nuestras vidas, en nuestro trabajo, y con decisiones pendientes de tomar que van a condicionar y mucho nuestros bolsillos, desde si España mantiene el rumbo hacia el cierre de las centrales nucleares hasta cómo afectará a los agricultores y ganaderos y, por extensión, a todos nosotros y a los consumidores la negociación de las ayudas europeas que, de mantenerse la propuesta actual, van a encarecer y mucho el precio que pagamos en los supermercados. Claves económicas de un año que empezamos a desentrañar este 1 de enero en la SER. Y como es casi habitual cada 1 de enero, tenemos con nosotros al ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo. Buenos días. Muy buenos días. Feliz año. Igualmente. ¿Qué le pide al 2026? ¿Que sea mejor que 2025 o con empatar, con que sea igual nos conformamos? No, hay que ser ambiciosos, así que si puede ser mejor aún que un muy buen 2025, pues a por él. Tenemos datos de crecimiento económico bastante frescos de hace unos días que nos apuntan a que la economía española mantiene un ritmo de crecimiento sólido. La previsión que tiene el Gobierno es que 2025 haya terminado con un crecimiento del 2,9%. Esa es la previsión oficial. ¿La mantienen? Sí, nosotros la hemos actualizado, de hecho, hace escasas semanas, viendo cómo se mantenía el pulso de crecimiento y de creación de empleo en el tercer trimestre, pero también las primeras semanas del cuarto trimestre, que fue cuando la lanzamos, y este 2,9 yo creo que es prácticamente generalizado entre todos los analistas. Y lo que es aún más importante, ya pensando en este 2026, es que esas buenas cifras de crecimiento del año 2025 ya arrastran una base de crecimiento muy sólida para el año 2026. De hecho, nada más abrir la persiana, podríamos decir, este 1 de enero del 2026, España ya está creciendo en torno a 1 o 1,1 puntos porcentuales. Esto es prácticamente la tasa que le dan al conjunto de la zona euro para el conjunto del año, y nosotros la tenemos nada más empezar. Así que podemos encontrarnos en este 2026 con lo que ha ocurrido en los años precedentes, que es que esa previsión inicial, que es un crecimiento del 2,2, si no me equivoco, tenga que ser revisada al alza a medida que pasen los meses. Bueno, efectivamente, este ha sido un patrón que hemos tenido a lo largo de los últimos años, donde la economía española ha dado sorpresas positivas continuadas que han hecho que se fueran revisando las previsiones al alza. Veremos cómo se va produciendo durante el conjunto del año, pero yo creo que estamos hablando de un crecimiento muy robusto en ese 2,2%, prácticamente 2 veces el de la zona euro, y estamos creciendo todavía por encima del 2%, que es una referencia fantástica a medio plazo, porque es una contribución muy positiva para la sostenibilidad también de nuestras cuentas públicas. ¿Hasta cuándo España va a poder mantener este ritmo de crecimiento que en muchos casos dobla el de la media de la zona euro y que en comparación con algunos de los países que siempre se decía que eran locomotora europea, en algunos casos incluso le está triplicando? Bueno, y venimos hablando desde hace varios años, ¿no?, de estas sorpresas positivas y de cómo España está siendo, en cierto modo, la excepción entre las grandes economías europeas, y yo creo que ya podemos identificar un cambio estructural en la economía española. Esto no es un elemento coyuntural o de corto plazo, sino que claramente estamos yendo a una transformación o una modernización de la economía española, gracias, entre otras cosas, a la enorme apuesta que hemos hecho a través del plan de recuperación por una
una agenda de reformas e inversiones muy concentrada en precisamente modernizar nuestra economía en torno a distintos vectores, ¿no? Uno de ellos, por supuesto, el de nuestra transformación verde, en cierto modo, nuestra transición verde y nuestra transformación digital, que son los dos grandes componentes. Pero sí que me gustaría resaltar que de cara a valorar la sostenibilidad de este patrón de crecimiento, de estas buenas cifras, es fundamental también que ese crecimiento se traduzca en mejoras en el día a día de los ciudadanos, ¿no? Que vaya acompañado de un mercado de trabajo con una elevada creación de empleo cada vez más estable, con salarios que crecen por encima de los precios y por lo tanto que el ciudadano vaya recuperando poder adquisitivo, con una reducción de los índices de pobreza. Todo esto se ha ido produciendo estos últimos años. Todavía hay camino por recorrer, por lo tanto este crecimiento es una condición necesaria, muy importante, que tenemos que seguir trasladando en esa distribución, en esa reducción de la desigualdad. Hablaremos enseguida un poco más de salarios, del plan de recuperación, pero antes, hablando de crecimiento, ¿se pueden mantener estas cifras sin presupuestos? Bueno, nosotros, ya lo ha dicho el propio presidente del Gobierno, estamos siendo capaces de desarrollar nuestra agenda de inversiones y de reformas en este contexto de prórroga presupuestaria. Esto no quita a que vayamos, por supuesto, a hacer el esfuerzo, también lo ha anticipado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, para conseguir aprobar unos presupuestos. Hemos dado ya los primeros pasos. El siguiente será el poner sobre la mesa el borrador de presupuestos de la Administración General del Estado y a partir de ahí intentar, por supuesto, aprobarlo en el Congreso, en las Cortes. Pero decía, esto no quita a que en este contexto de prórroga presupuestaria de los últimos años hayamos sido capaces de desplegar toda nuestra agenda de política económica y lo hemos hecho además añadiéndole esos compromisos asociados al plan de recuperación, a los compromisos con Europa. Pero seguimos sin presupuestos, en el 24 no hubo, en el 25 no hubo, en el 26 de momento no hay, veremos si al final hay capacidad, que parece difícil, de aprobarlos en las Cortes. Incluso a nivel político, ¿esto es sostenible? ¿Es sostenible un gobierno que no ha conseguido los apoyos para aprobar presupuestos y que está viendo cómo algunas de las votaciones importantes en el Congreso no las gana? Bueno, si hablamos de apoyos o de votaciones en el Congreso, esta cifra es de precisamente el ministro de la Presidencia, de Félix, que señala que hemos, en este caso, aprobado más del 90% o hemos conseguido ganar más del 90% de las votaciones que se llevaban, en este caso, a Cortes, y creo que habla precisamente también de la buena dinámica en cuanto a la capacidad de llegar a acuerdos en las reformas que están transformando este día a día de los españoles, ¿no? Vamos a intentar hacerlo también, por supuesto, con el proyecto de presupuestos generales del Estado, entre otras cosas porque yo creo que es una señal política muy fuerte el que seamos capaces de plasmar en estas líneas presupuestarias cuáles son las prioridades de política económica del Gobierno para el 26. Pero es verdad que han aprobado el 90% de las votaciones, pero la senda de estabilidad se perdió, la reducción de jornada laboral se perdió, hay algunos de los proyectos emblemáticos o claves que no han podido salir adelante. Bueno, falta todavía, en este caso, legislatura, faltan proyectos por sacar adelante, faltan conquistas también por llevar adelante, por llevar a cabo, pero esto es, yo creo que el esfuerzo extra que tenemos que poner sobre la mesa en este año y medio de legislatura que queda. Déjeme que le pregunte por algunas de las cosas, de los hitos que va a tener este 2026 que estamos empezando. Una de ellas tiene que ver, lo decía usted, plan de recuperación, fondos europeos, porque este 2026 es el último año de ejecución y de petición de los fondos europeos. Podemos casi hacer un balance. ¿Han tenido el impacto que desde el Gobierno se presumía que podían tener cuando se aprobaron justo después de la pandemia? Sin ninguna duda. Yo creo que desde el principio nosotros planteamos un doble objetivo con los fondos del plan de recuperación y con las reformas asociadas al plan, que son igual de importantes. El primer objetivo era el de corto plazo, el de ser capaces de salir de la pandemia sin que esto supusiera una cicatriz para nuestra economía, para nuestra sociedad, como sí que lo supuso la crisis financiera.
de la cual en muchos aspectos todavía nos estamos recuperando más de 10 años después, más de una década después. Y esto lo conseguimos. De hecho, cuando miramos, por ejemplo, la evolución del PIB en España, de nuestro Producto Interior Bruto, vemos que hemos recuperado no el nivel, sino la tendencia que traíamos antes de la pandemia, ¿no? Desde el 2019. Estos son excelentes noticias, pero éramos más ambiciosos con este plan. El segundo objetivo era, lo he citado también anteriormente, contribuir a que la economía española se modernice, salgamos de un círculo vicioso que hemos tenido en las últimas décadas de ser una economía de empresas pequeñas, baja en productividad, por lo tanto empresas que no son capaces de crecer ni de permitirse atraer a trabajadores cualificados y por lo tanto ofrecer unos sueldos competitivos. Tenemos que romper ese círculo a través, en este caso, de una apuesta por la reindustrialización de España en torno a esos dos vectores que hemos dicho, ¿no? El verde y el digital, y esto lo estamos consiguiendo y es lo que está suponiendo que efectivamente estamos creciendo por encima de esos niveles potenciales que teníamos antes. De todas formas, da la sensación que los fondos empezaron con una velocidad y un impacto muy fuerte y que se ha ido reduciendo en los últimos meses. Yo creo que si miramos, por ejemplo, y aquí los análisis que hace el Servicio de Estudios de BBVA, ellos anticipan, si no recuerdo mal, que el máximo impacto de la ejecución de los fondos del plan se dará entre el 25 y el 26, que es cuando se están concentrando la mayor parte de las inversiones del plan de recuperación. El análisis que hacemos nosotros, que hace la Comisión, es que el impacto del plan está por encima de los 3 puntos porcentuales en cuanto a nivel de PIB, y esto, de nuevo, yo creo que es algo que no debemos de olvidar en cuanto a que además supone una justificación de una medida tan novedosa como fue Next Generation, como fueron estos fondos europeos para ayudarnos a salir de la crisis, ¿no? El de la COVID en este caso. El tener una solución genuinamente europea que ha sido aprovechada de manera, yo creo que exitosa por países como España, es un buen ejemplo también de cara a futuro. Este 2026 también empieza el baile de sillas en el Banco Central Europeo. España perderá la vicepresidencia. Ahora tenemos un vicepresidente que es Luis de Guindos, cuyo mandato vence esta primavera, y empieza un periodo de más o menos un año en el que se juegan varios puestos, entre ellos la presidencia. ¿España va a presentar un candidato para presidir el Banco Central Europeo? Bueno, dos elementos clave aquí en cuanto a este proceso que, como bien dices, se abre ahora. El primero de ellos es que nosotros estamos siendo muy claros en que hay que considerarlo como un conjunto, como un todo. Estamos hablando de que la composición de ese Consejo tiene que ser equilibrada en cuanto, por supuesto, a un equilibrio geográfico, también a un equilibrio de grandes partidos políticos. Por supuesto, tendrá que haber un cierto equilibrio de género también. Y eso, ¿qué supone? Que las decisiones que se tomen ya en este primer paso, en la selección del nuevo vicepresidente o vicepresidenta, pues tienen que hacerse con esa visión de conjunto, de cómo va a quedar ya una vez se determinen los puestos que vienen después, que vendrá el economista jefe, que vendrá la presidencia también con la sustitución de Christine Lagarde. Este es un elemento esencial, que lo miremos en conjunto. Y luego otro punto por parte del Gobierno de España es que nosotros, evidentemente, vamos a ir a mantener una representación fuerte en una institución tan importante como es el Banco Central Europeo. Todavía no hemos puesto sobre la mesa ningún candidato concreto, como decía, porque estamos ahora en esas fases iniciales, pero sí que ya hemos, por supuesto, hecho saber que España tiene que estar en la composición del Consejo. Somos el cuarto accionista del Banco Central Europeo. España está liderando ahora mismo el crecimiento a nivel europeo y tenemos, por supuesto, que tener el sitio que nos corresponde. Mantener el peso si perdemos la vicepresidencia significa ir a un cargo superior. Bueno, mantener el peso, como he dicho, todavía no hemos puesto sobre la mesa cuál será la apuesta específica de España, pero yo creo que la presencia en el propio Consejo tiene que ser lo mínimo a lo que aspire España. Hablando de Europa, tenemos la sensación que está jugando en un terreno de nadie, que se está quedando atrás en esta batalla entre China y Estados Unidos. ¿Hay una pérdida de peso de Europa? Bueno, yo creo que en cierto modo tenemos que evitar caer en una narrativa que está intentando hacer de menos a Europa. Y eso es algo que nos viene de fuera, pero que muchas veces nosotros desde dentro también replicamos. Y si quieres comentamos con datos concretos cómo Europa no se está quedando tan atrás con respecto a otras grandes economías, como por ejemplo la americana.
pero es cierto que Europa tiene que dar un paso adelante en este nuevo contexto que se está configurando ahora, ¿no? De cambios a nivel internacional, de los flujos comerciales, de las relaciones también financieras entre grandes economías. Europa tiene que estar en la mesa de esas negociaciones, tiene que estar en juego, diríamos, cuando se repartan cartas sobre cuáles van a ser los grandes poderes, ¿no? Económicos y geoestratégicos hacia adelante. Y esto requiere, yo creo que por parte de Europa, dar un paso adelante. Entender que tenemos, en este caso, que mostrar y demostrar que nuestro proyecto tiene mucho futuro. Vamos a intentar aterrizar un poco a los problemas que los ciudadanos sufren en su día a día, en el bolsillo. El principal problema de España, lo reconoce el CIS, lo reconocen todas las encuestas, es la vivienda. ¿Le preocupa la escalada de precios? ¿Es sostenible un incremento del 12% del precio de la vivienda en un año? ¿No se puede hacer nada? Bueno, este claramente es el reto de esta legislatura y en este sentido los esfuerzos por parte del Gobierno están yendo a atacar todas las posibles fuentes de este problema y poner sobre la mesa soluciones en todos los ámbitos en los cuales tenemos que seguir avanzando, ¿no? Desde la recomposición de ese parque de vivienda pública para ser capaces de utilizarlo para dar un acceso asequible, en este caso, por ejemplo, en alquiler a los ciudadanos. Esto lo estamos haciendo a través de la nueva empresa estatal, Casa 47, que entre otras cosas está gestionando los activos del Banco Malo, de Sareb, para ponerlos a disposición de los ciudadanos. Además de ello, yo creo que un esfuerzo inversor para reconstruir de la mano también del sector privado la oferta en nuestro país después de más de una década donde el sector de la construcción pasó de representar el 13% del PIB al 6%. Y esto habla a las claras de esa ausencia, ¿no? de inversión que ha habido en esta última década. Pues esfuerzo inversor clave a través de los fondos del Plan de Recuperación, a través de ICO y también de los propios presupuestos del Ministerio de Vivienda, donde esperamos también que las comunidades autónomas se sumen, porque esto tiene que ser un esfuerzo conjunto. Luego también medidas orientadas a agilizar los procesos de construcción, agilización en cuanto a las licencias, como hemos puesto en marcha desde el propio Ministerio de Economía, medidas orientadas a cubrir algún fallo de mercado que existe, por ejemplo, para con nuestros jóvenes. En el acceso, por ejemplo, a la vivienda en propiedad, los jóvenes necesitan tener ese ahorro inicial para poder acceder a un préstamo, y en las circunstancias actuales pues puede costar a aquel que no tenga ayuda, por ejemplo, familiar, el ahorrar, o cuesta muchos años, ¿no?, el conseguir ese 20% del precio, y más en un contexto de precios que crecen rápidamente. Pues aquí ICO está avalando a nuestros jóvenes para que puedan no tener que esperar, ¿no?, a que se consiga esa generación de ahorro, y por lo tanto desde el principio tener un proyecto en marcha y poder independizarse, ¿no? Esto, quiero decir, más allá de, por supuesto, las medidas en materia de regulación de la propia ley de vivienda. ¿No teme que estos precios del alquiler de compra de la vivienda, los precios de la vivienda en general, terminen frenando incluso el crecimiento económico? Porque hemos escuchado a algunos economistas, incluso del Banco de España, advirtiendo de que este es un riesgo al que nos enfrentamos. Bueno, el mercado de la vivienda tiene una importancia clave no solo en el ámbito social, como acabamos de comentar, sino por supuesto también en el ámbito económico. Afecta a la movilidad, entre otras cosas, de los trabajadores, de los estudiantes también, y de ahí la importancia clave de evitar, ¿no?, que tengamos unas condiciones de accesibilidad limitadas para la población, y por lo tanto el esfuerzo continuado que estamos haciendo para darle la vuelta, ¿no?, a este deterioro en las condiciones de acceso. Del trabajo que tiene usted pendiente para este 2026, hablemos de créditos. ¿Cómo está esa norma que anunciaron para trasponer la directiva europea y limitar de alguna forma las condiciones de los créditos? Pues esta norma la pasaremos ahora en el mes de enero, efectivamente, para proteger a los consumidores, evitar el sobreendeudamiento y, por lo tanto, avanzar también en este caso en derechos para los propios consumidores. ¿En qué consistirá exactamente? ¿Qué límites impondrá? Bueno, sin ir al detalle, antes de pasarla por Consejo de Ministros, yo creo que ya podemos anticipar que vamos a avanzar en la protección de los consumidores en tres dimensiones, podríamos decir. La primera de ellas en materia de transparencia.
por ejemplo, obligando a que cuando se promociona o tenemos publicidad de uno de estos productos, ¿no?, de créditos rápidos, microcréditos, las tarjetas revolving, pues que esa publicidad no pueda poner la incidencia solo sobre la rapidez de acceso al dinero, sino que esto tenga que venir de la mano del resto de condiciones y que no nos llevemos luego a un engaño simplemente por la inmediatez, ¿no? Asociado con esto, por ejemplo, otros elementos que yo creo son importantes, que nos puedan permitir evitar una compra compulsiva o un acceso demasiado rápido, pues que entre una oferta vinculante y la aceptación pasen un mínimo de 24 horas, por ejemplo, de tal forma que nos dé tiempo, ¿no?, en este caso a interiorizar una decisión tan importante como la que estaríamos tomando. Y luego otro elemento esencial, que es efectivamente el ser capaces de poner un tope, unos límites a los costes de este tipo de productos. Hablemos de 3 cosas para terminar. Salarios, usted lo mencionaba al principio, la importancia que tiene. Salario mínimo, ¿cuánto va a subir y hasta qué nivel puede subir? Bueno, aquí hemos hecho un esfuerzo enorme en los últimos años, y digo hemos porque lo hemos hecho entre todos, incluyendo a las empresas, por supuesto, para converger a la referencia que nos daba Europa, que era que el salario mínimo tiene que estar en el 60% del salario medio. Y este esfuerzo que hemos hecho con una subida de más del 60% en los últimos años ha conseguido ponernos a esa altura. Y ahora, una vez llegados ahí, la buena noticia de que la economía siga creciendo, de que los salarios vayan creciendo, tira directamente del salario mínimo, puesto que tiene que mantenerse al nivel del resto de la economía, ¿no? Y esto hemos tenido un informe por parte del grupo de expertos que señala dónde está la referencia en base a esta calibración, ¿no?, en base a lo fuerte que está creciendo la economía, a cómo se mueven los salarios, y en ese sentido ellos proponen una cifra de referencia y nos dan, diríamos, 2 posibilidades, con o sin tributación, ¿no? De hecho, en el caso de la cifra sin tributación, lo que hacen es elevarla para que no quede por debajo de la evolución de los precios, es decir, darle un extra, en este caso al salario mínimo, para evitar que haya una pérdida de poder adquisitivo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ellos nos marcan el camino, y ahora forma parte de las decisiones o de la discusión del ámbito del diálogo social, y esperemos que en enero podamos tener ya una actualización del salario mínimo. Las empresas llevan años quejándose, entre otras cosas, de excesiva burocracia, de que les cuesta mucho hacer determinados trámites. Ustedes se comprometieron, entre otras cosas, a buscar fórmulas para reducir esta carga burocrática. ¿Va a haber algún avance en este sentido? Sí, yo en este caso sí que me gustaría adelantar, y el adelantarlo también es comprometerme en cierto modo. Esto queda grabado. Que en el 2026 ya los avances que hemos ido consiguiendo, más los que hagamos este año, de automatizar, de introducir la inteligencia artificial en la interacción entre las empresas y las administraciones públicas, va a permitir que en este 2026 tengamos, por ejemplo, la capacidad para las empresas, para nuestras pymes, de acceder, de solicitar ayudas directamente a través de estas plataformas, de estos copilotos de inteligencia artificial, ahorrando a las empresas el tener que ir de mostrador en mostrador muchas veces para acceder a estas ayudas. O sea que la empresa no tendrá que ir a un ministerio o una administración a pedir una ayuda, sino que podrá utilizar la IA para que se lo solicite. La idea es, por intentar ponerlo de manera sencilla, tener si puedo citar una de las plataformas de inteligencia artificial, un buscador, un chat GPT para pymes, o un Gemini, no quiero tampoco cerrarlo a una opción, y donde a través de ese buscador las pymes puedan primero comprobar a qué ayudas, a qué subvenciones tienen acceso, y una vez que hayan comprobado que hay una ayuda, por ejemplo, del ICO o una ayuda del Ministerio de Industria o de ICEX que les interesa, poder hacer la aplicación también de manera directa, y que la inteligencia artificial, teniendo acceso o teniendo ya incorporados los datos de esta empresa, pueda rellenarle la solicitud. Un poco, si queremos, el ejemplo del IRPF, cuando nos llega ya el borrador de declaración que nosotros tenemos que confirmar, pues aquí que la inteligencia artificial sea capaz de generar ese tipo de borradores, ahorrando a las empresas, en este caso, mucho tiempo. Hablando de inteligencia artificial, hemos dicho que la vivienda es el gran reto de España, la inteligencia artificial es el gran tema del mundo. ¿Usted es de los que es partidario de regularla, de regular su desarrollo? Porque es verdad que el impacto que está teniendo
en el mercado laboral, en la sociedad, incluso en relaciones personales, es enorme. ¿Hay que regular bien la inteligencia artificial más de lo que se está regulada ahora mismo? Bueno, aquí la palabra regulación, yo creo que hay que intentar evitar una connotación negativa en torno a ella. Al contrario, muchas veces la regulación de lo que va es de protección. Y en este caso, evidentemente, hay que encontrar ese equilibrio para que no frenemos el desarrollo de nuevos productos, de nuevas tecnologías, pero en la llegada de una revolución como la inteligencia artificial tenemos que ser capaces también de proteger mínimamente a los usuarios, a nosotros mismos o a nuestros hijos, ¿no?, en el uso de esta herramienta tan potente, y yo creo que existe ese punto de equilibrio donde, por supuesto, que no se frena la inversión en inteligencia artificial, no se frena, en este caso, la innovación o el desarrollo de nuevos productos, pero sí que nos ponemos unas reglas mínimas, igual que lo hacemos en cualquier otra circunstancia. Pues Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa. Gracias. Por cierto, lleva usted ya 2 años, ¿no?, de ¿Sí? ministro justo ahora. Sí. Ha estado 2 años en este 1 de enero, en este Claves Económicas. ¿Le veré en un año? Bueno, eso espero. Pues muchas gracias y feliz 2026. Muchas gracias, un abrazo. Las claves económicas del 2026. Y una de esas claves de la que hemos hablado con el ministro de Economía, quizás la mayor, tiene que ver con la vivienda. Lleva años siendo el reto en mayúsculas de España y el año que acabamos de empezar se inicia con los pisos, con las casas, como gran preocupación de los españoles. El precio de la vivienda se ha disparado en los últimos años con alzas del 12, del 13% en el 2025 y las previsiones indican que este 2026 va a seguir por el mismo camino. En todo caso, tocará pagar más, dice el economista y experto en gestión inmobiliaria Gonzalo Bernardos. Yo calculo que para el año que viene la subida de precios puede ser de aproximadamente el 8%, inferior a la actual. Y es que estas subidas de precio no están frenando la compra de vivienda, que está en niveles que no veíamos desde el boom inmobiliario. Unos tipos de interés bajos están ayudando a compensar una parte de la subida de precios y en ese contexto es cuando empieza a andar la nueva empresa pública de vivienda social, Casa 47. Que es posible una política pública eficaz, solvente desde el punto de vista de la gestión económica y que resuelva el problema de una vez y para siempre. Casa 47 es una empresa pública impulsada por el Gobierno bajo la batuta de la ministra Isabel Rodríguez, a la que acabamos de escuchar, que va a sacar al mercado vivienda de alquiler en condiciones sociales. Empieza con unas 13.000 viviendas y con la aspiración de ampliar su oferta a 45.000 y convertirse así en el pilar de la política de vivienda social del Gobierno. Pablo Anzola, buenos días. ¿Qué tal, Jordi? Buenos días. Vamos a hacer un mapa de estas viviendas que el Gobierno quiere sacar a alquiler social a través de Casa 47. Primero de todo, ¿dónde están? ¿Cuáles son las zonas en las que la salida al mercado de estas viviendas puede condicionar la evolución inmobiliaria este año? Pues lo primero que observamos en el mapa es que esos 45.218 pisos que Casa 47 hereda de la Sareb tienden a concentrarse en la costa mediterránea y no es casualidad porque es allí donde el llamado Banco Malo absorbió buena parte de los activos tóxicos tras la crisis. Ese es el primer punto caliente. El segundo está en Barcelona porque esa es la provincia con más pisos, con 8.800 alquileres asequibles. De hecho, esa comunidad autónoma, Cataluña, concentra la mayoría de los inmuebles, 14.200 en total, o lo que es lo mismo, 1 de cada 3 alquileres asequibles de Casa 47 están en esa región. Le siguen la Comunidad Valenciana, Andalucía y Madrid con unos 3.700 pisos. Este desglose permite además ver municipio a municipio dónde están esos inmuebles y el 16% de los 45.000 está en capitales de provincia. Madrid capital, por ejemplo, va a contar con 1.400 pisos y Murcia ciudad con 1.150. Desde el Ministerio aclaran que este es solo el punto de partida y que la idea ahora es priorizar la construcción en las zonas más tensionadas. Visto dónde están las casas, ahora hay que saber para quién son estas casas. ¿Qué requisitos, Pablo, deben cumplirse para tener acceso a una de estas viviendas?
Bueno, la idea es que sean para casi todos porque el gobierno aspira a alcanzar, de hecho, al 60% de la población y para eso ha fijado una horquilla muy amplia. Van a poder acceder, ya pueden hacerlo de hecho, quienes cobren entre 1.200 y 4.000 euros al mes. Hablamos además de alquileres asequibles porque nunca van a poder sobrepasar el 30% de la renta del lugar donde se ubiquen y también alquileres permanentes porque podrán ser incluso para toda la vida si así lo necesitan los solicitantes. Hasta 75 años van a poder prorrogarse estos contratos siempre que se cumplan las condiciones. ¿Va a ser esto suficiente? ¿Va a ser de verdad un pilar de una política de vivienda social que ha quedado aparcada durante muchos años? Son cuestiones que veremos con el paso del tiempo y que hoy trasladamos a Javier Burón, que es experto en políticas públicas de vivienda, es gerente de la empresa de vivienda de Navarra y autor del libro El problema de la vivienda. Javier, buenos días. Buenos días, Jordi. La puesta en marcha de una empresa pública de vivienda social como quiere ser Casa 47 ¿es, en tu opinión, un buen paso para aliviar el problema de la vivienda en España? Sí, es una medida muy positiva. Hay en torno a 160 empresas públicas de vivienda ahora mismo en España. Lo pasamos porque yo trabajo en una de ellas. Lo pasamos muy mal en los años posteriores al estallido de la burbuja porque desaparecieron muchas y se nos redujeron mucho los medios, y que ahora, 47 años después de la aprobación de la Constitución, la Administración General del Estado dé un paso adelante y diga sí, hay que tener empresas públicas, hay que gestionar vivienda protegida en alquiler, hay que comprar vivienda, hay que construir vivienda. Es decir, hay que estar presentes en el ciclo completo del problema habitacional, pues es muy positivo. Es más energía y no de cualquier tipo de administración pública. Otra cosa es que eso, por sí solo, no va a solucionar el problema de la vivienda ni lo va a hacer en muy pocos meses o en pocos años. Es una medida estructural interesante, pero necesitará un recorrido. De hecho, llevamos años teniendo el problema del acceso a la vivienda como una de las grandes preocupaciones sociales en España y como gran problema vital para muchas familias y para muchas personas, especialmente para los jóvenes. Y lo que no nos cansamos de escuchar cuando se plantea este debate es que faltan viviendas, que hay que construir más, que necesitamos tiempo para que estas viviendas que se tienen que construir estén ya en el mercado. ¿Hay que resignarse a que en 2026 tampoco se va a poder solucionar este problema de acceso a la vivienda? Primero, no faltan viviendas. España es uno de los países que tiene un nivel de viviendas por cada 1.000 habitantes por encima de 560, más altos de toda la Unión Europea. Tenemos un problema de exceso de uso de viviendas para el corto plazo y defecto de uso de viviendas para el largo plazo residencial. Esto no quiere decir que no haya que construir, claro que hay que construir, pero la clave no es que construimos, sino para qué. Debemos de generar vivienda tranquila, vivienda de precios no especulativos, vivienda no rentista. Y eso no solo, pero fundamentalmente es vivienda protegida de muchas tipologías, entre otras el alquiler. No solo el alquiler, pero fundamentalmente el alquiler. Y esas viviendas pueden aparecer por construcción, claro que sí, pero también por compra de viviendas ya existentes. Y también se puede movilizar vivienda privada existente que esté vacía o poco utilizada para dedicarla al alquiler público asequible. Con lo cual, la respuesta no es tanto faltan viviendas, que sí, porque lo que faltan es viviendas a largo plazo y asequibles. Pero viviendas en sí, España es un país con 27 millones de viviendas para 49 millones de personas. No tenemos precisamente un problema de falta de inmuebles, sino de asignación adecuada de esos inmuebles, haciendo el mercado una asignación no adecuada que va a tener que ser corregida por acción pública estatal y por colaboración público-privada. ¿Cómo se corrige precisamente? ¿Qué medidas tienen que tomar estas administraciones públicas en colaboración con las privadas para hacer una correcta asignación de estas viviendas? Pues muchas, porque quien diga que esto se soluciona con una sola cosa, pues no es honesto, o es imbécil o es deshonesto, una de las dos. Esto es un problema muy complejo que requiere utilizar muchas medidas, pero yo diría que al menos tiene que haber dos grandes conjuntos de medidas. Una es cómo favorecemos que haya un ecosistema de proveedores públicos y público-privados de vivienda social y asequible, que nunca va al mercado, de forma que lo que generemos es una infraestructura. Que nunca va al mercado no quiere decir que toda sea gestionada por las administraciones ni que sea vivienda social. Hay una panoplia muy larga de formas jurídicas para poder gestionar esas viviendas, que incluye también la propiedad,
pero la clave es que esas viviendas nunca se pueden descalificar y ir al mercado. Eso es lo que va a llevar años, y va a llevar tiempo, y va a llevar esfuerzos, y va a llevar acción pública, y gasto público, y atracción de inversión privada, y colaboración público-privada, y definición de límites, claro que sí, todo eso nos llevará un tiempo, pero España es un país perfectamente equipado para poder hacerlo. El problema es que hasta la fecha no lo hemos querido hacer, salvo algunas excepciones territoriales. Claro que mientras se hace esto, hay que hacer algo también a corto plazo, porque hay gente que se está jugando las 2 décadas más importantes de su vida adulta. Y bueno, pues quien tenga ideas mejores que las ponga encima de la mesa, pero ahora mismo hay un cierto consenso sobre que una combinación de zonas de mercado tensionado, declarar zonas de mercado tensionado con limitación de precios, a la vez utilizar las ayudas al alquiler para complementar el pago de los alquileres de mercado a determinada parte de la población, y la facilidad para que los arrendadores alquilen a través de una serie de garantías públicas en programas que habitualmente en el sector llamamos las bolsas públicas de movilización de alquiler privado. Todo eso junto con una reforma fiscal, porque ahora mismo los incentivos los tenemos muy mal asignados. Hay muchos incentivos al rentismo y a la especulación y muy pocos, o a veces incluso ni siquiera son incentivos, a la provisión a largo plazo de vivienda asequible. Y después está el debate, que a mí me parece que es para ciertos lugares de España, no es un debate general, de si sometemos a limitaciones las compras de vivienda. Bueno, ahí nos estamos jugando mucho en la combinación de esa cartera de medidas más infraestructurales, más a largo plazo, más de país, y la toma de medidas que son más torniquetes para evitar que sigamos teniendo miembros del cuerpo sangrando. Y el problema es que hay que hacer las dos cosas a la vez. De todas formas, me quedo con este mensaje. Hay que hacer muchas cosas, la solución no es inmediata, pero sí se pueden hacer cosas para aliviar al menos la carestía de vivienda y los problemas de acceso para aquellas personas que lo necesitan de manera inmediata. Y si esto no es una maldición bíblica, ni un tema de meteorología. No, aquí se pueden tomar medidas. Y España no tiene excusas porque no es ni un país pobre, ni carente de medios técnicos, ni de capital, ni de recursos. O sea que haremos lo que decidamos que queremos hacer, pero excusas no tenemos. Pues Javier Burón, director gerente de Nasubinsa, uno de los mayores expertos en España en políticas públicas de vivienda, gracias por atendernos. No, muchísimas gracias a vosotros, Jordi. Y si hablamos de claves del 26, hay una decisión que tiene sobre la mesa el Gobierno y que puede tener una incidencia importante de cara a los próximos años, porque el Ejecutivo tiene sobre la mesa la petición de las eléctricas de alterar el calendario de cierre de las centrales nucleares. Las 3 empresas propietarias de Almaraz, con Iberdrola a la cabeza, han pedido al Gobierno que retrase el cierre de esta central. El apagón del pasado abril ha reabierto el debate sobre el papel que tiene que jugar esta energía en España y más viendo cómo en nuestro alrededor cada vez son más los países que anuncian que alargan la vida de alguna de sus centrales. Eso es lo que las empresas energéticas quieren que se haga también en España. Francisco Reynés, presidente y CEO de Naturgy. Tiene bastante lógica teniendo en cuenta que el resto de instalaciones están autorizadas para funcionar como mínimo 10 años, que lleváramos estas a 10 años más, que significa el año 30, y que con eso nos daría tiempo para volver a revisitar todos los objetivos. La experta en energía de la cadena SER es Adela Molina. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿En qué punto está esa prórroga de Almaraz? Bueno, de momento dando sus primeros pasos administrativos. El Gobierno remitió al Consejo de Seguridad Nuclear a principios de diciembre la petición para que elabore un informe sobre la seguridad de la central y si puede seguir funcionando hasta 2030, como han solicitado sus propietarias. El Consejo, a su vez, ha reclamado a las empresas documentación adicional para hacer las evaluaciones necesarias. Se han pedido, por ejemplo, documentos sobre la gestión del envejecimiento de las estructuras de la central y para eso les ha dado de plazo hasta febrero. ¿Tendremos decisión sobre qué pasa con Almaraz este año? Pues es posible, pero si se apuran los plazos podríamos no tenerla hasta 2027. El Consejo de Seguridad Nuclear tiene para emitir ese informe hasta 2 meses antes de que se cumpla la fecha de cese de explotación. En el caso de Almaraz, esto es hasta septiembre de 2027. Sin embargo, no tiene por qué llegar ese límite. Ese informe del CSN es clave porque si es negativo, la central no podrá seguir operando. Si el Consejo de Seguridad Nuclear, sin embargo, da el visto bueno, será entonces el Gobierno quien decida. El discurso del Gobierno hasta ahora ha
sido que estudiarían la propuesta para que Almaraz siga funcionando siempre que se cumplan 3 condiciones. Seguridad radiológica, algo que deberá avalar el CSN, seguridad de suministro, sobre lo que tendrá que pronunciarse Red Eléctrica, y que no suponga un coste adicional para consumidores y contribuyentes. Las eléctricas propietarias de Almaraz, Iberdrola, Endesa y Naturgy, han pedido seguir funcionando hasta 2030 sin ninguna contrapartida económica, como destacaba la ministra Sara Agesen cuando se pidió esa prórroga. En esa solicitud lo que hacen es renunciar a la rebaja fiscal, esa línea roja que el Gobierno hemos dicho desde el principio, los consumidores, los contribuyentes, en ningún caso iban a pagar la ampliación de la vida útil de las centrales nucleares y, por lo tanto, han presentado una solicitud sin condiciones. Quien sí se ha comprometido a rebajar la tasa autonómica que pagan las empresas por su actividad nuclear es la reelegida presidenta de Extremadura, María Guardiola. Son 40 millones de euros menos que ahora, en teoría, debería rebajarles. Hablamos de Almaraz, pero ahora mismo es un debate que va más allá de Almaraz, porque tenemos un calendario fijado en España que pasa por un cierre paulatino de todas las centrales nucleares, de manera que en 2035 no opere ningún reactor. De lo que se habla de momento es de retrasar estas fechas, pero no hay ningún plan para construir nuevas centrales, pese a que hay algún otro país que sí está andando ese camino. ¿Hay, Adela, una expansión de la energía nuclear en el mundo? Bueno, la Agencia Internacional de la Energía habla en su último informe de un crecimiento moderado de la energía nuclear en los próximos años, alrededor de un 30% hasta 2035. La verdad es que hay países que están apostando por esta tecnología, como Estados Unidos, alargando la vida de sus centrales operativas o con nuevos proyectos, o también China, que planea construir una 30 de nuevas plantas nucleares, una apuesta que lleva a sus partidarios a hablar de un renacer nuclear. Ignacio Araluz es presidente del Foro Nuclear en España. En el mundo, la energía nuclear está de moda y todo el mundo opta por la continuidad de las centrales nucleares existentes y construir más centrales nucleares. Otros expertos dicen, sin embargo, que no es para tanto y que hay más bien que hablar de una situación de estabilidad de la energía nuclear. Nos lo ha dicho Marcial González, que es doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Carlos III de Madrid. Si quitáramos China de la ecuación, la energía nuclear en el mundo se mantendría prácticamente estable de aquí a 2050, según sus previsiones. Así que no estaríamos hablando de un renacer y de un crecimiento como podría ser el de las renovables, sino más bien en la mayoría de regiones del mundo se hablaría de un estancamiento o incluso un decrecimiento. El caso de China además es peculiar porque su apuesta por la nuclear es como una fuente hacia la descarbonización de su economía. Lo hace, esta apuesta, mucho más por las renovables. Y entre las zonas que comentaba Marcial González en la que está habiendo un retroceso está Europa, incluso en países tan nucleares como Francia. Francia es el país nuclear por excelencia en Europa y a pesar de que tiene planificada la construcción de nuevos reactores, va a desmantelar más reactores de los que va a construir. Por lo tanto, en Europa, de aquí a 2050, insisto, según la Agencia Internacional de Energía, no vamos a tener un aumento de la energía nuclear, sino una reducción en potencia instalada. El impulso de la energía nuclear en algunos países, en cualquier caso, no va a llegar al de las renovables, especialmente la fotovoltaica. Las renovables son las tecnologías que más crecen en todos los escenarios posibles que maneja la Agencia Internacional de la Energía hasta 2050 y se posicionan como la verdadera energía del futuro. Gracias, Adela. Y hablando de energía, que tiene un impacto importante sobre los precios, vamos a hablar precisamente ahora del bolsillo de los ciudadanos. Porque es verdad que en los 2 últimos años la subida de la inflación se ha amortiguado, pero los precios siguen subiendo. Y en los próximos meses toca abordar un debate crucial, el futuro de la política agraria común, la PAC, y en consecuencia el futuro de los precios que vamos a tener que pagar por nuestros alimentos. Cada ciudadano indirectamente se está beneficiando de esa subvención que reciben, de ese apoyo a agricultores y ganaderos, en términos de que probablemente y por ciudadano y por día estaríamos hablando de aproximadamente unos 30 cents de subvención. Es el ministro de Agricultura, Luis Planas, reconociendo lo que nos jugamos en las negociaciones de la nueva PAC. La propuesta inicial de la Comisión contempla un recorte del 18% en las ayudas que reciben los agricultores y ganaderos. Son casi 900 millones de euros menos. Miguel Padilla es el secretario general de COAC. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Es decir, que si al final hay recorte del presupuesto de la PAC, tendremos que pagar más los consumidores. ¿Cuánto más?
Bueno, como bien ha dicho, en el periodo 28-34 lo que hay encima de la mesa, la propuesta que hay encima de la mesa, supone un recorte de 900 millones para lo que es la agricultura y la ganadería de España. Evidentemente es un recorte importantísimo. Nunca se había producido una situación tan dañina y tan perjudicial para el campo europeo y, lógicamente, para el campo español, ¿no? Se llevaría por delante decir lo que son explotaciones de agricultores y de ganaderos, porque sería absolutamente insostenible. Dese cuenta que, por ejemplo, un producto como los cereales en España, los cereales de secano, dejarían de producirse porque absolutamente no son rentables y no son viables para digamos, los agricultores. ¿Qué sucedería? Pues ya no solamente afectaría, como bien decía, a lo que es la reconversión de agricultores y ganaderos, que sería así, sino que también repercutiría en lo que es el consumidor. El consumidor somos todos, en lo que es la cesta de la compra, porque los productos, al no tener esta compensación económica, pues evidentemente o se se incrementa el precio o desaparecerán definitivamente todo lo que es la producción. Los cálculos que hemos hecho con el Departamento de Economía nuestro es que supone un 6,5% en un escenario, que ahora lo explico, y un 9,3% en otro. El 6,5% es el escenario, digamos, más benévolo, en el sentido de que una parte de los eslabones de la cadena, es decir, la industria y la distribución, asuman una parte de este incremento. Y el 9,3% es que no asuman y que todo vaya a incremento de costo a lo que son los consumidores. Por tanto, estamos hablando de 350 o 500 euros al año el incremento de la cesta de la compra, que no es ninguna tontería lo que puede suponer y lo que puede repercutir esta bajada importante de lo que es la compensación en la PAC. ¿La única manera de evitar estos riesgos sería mantener el actual presupuesto de la PAC o habría incluso que incrementarlo? Bueno, es evidente que la inflación no se cuenta nunca en todas las reformas, ¿no? Pero esta reforma tiene algo más dañino que las anteriores, y es, por un lado, un recorte brutal del 18 al 20% de presupuesto, y por otro lado lo que es el contenido en sí de lo que es la PAC. Lo que se intenta es renacionalizar, es decir, quitarle el sentido de común y que se renacionalice en el sentido de que cada país pues haga su política, con lo cual esto puede ser un auténtico desastre. El incremento, es decir, el 18% es inasumible totalmente. Mantener el presupuesto de lo que se venía manteniendo, lo que ahora mismo estamos, pues evidentemente debería de incluirse o debería de añadirse lo que es la inflación. Pero ya nos conformaríamos, digamos, aunque sea de una forma muy, en fin, de aquella manera, entre comillas, que nos siguiéramos con el mismo presupuesto que tenemos ahora mismo, solamente incluyendo o sumando lo que es la inflación. Porque además es verdad que la política agraria ha sido precisamente eso, común prácticamente desde que empezó a gestarse la Comunidad Económica Europea en su día, luego la Unión Europea, pero últimamente parece que está pasando a un segundo o tercer plano en las prioridades. No sé si tienen esta sensación. Como tenemos la sensación absolutamente. Dense cuenta que en los últimos años lo que estamos asistiendo es una moneda de cambio. La agricultura de Madrid está siendo una moneda de cambio. Ya no solamente por lo que es la política agraria común, que como bien decía, esa palabra casi va a quedar o va a desaparecer, sino también por toda la situación de la firma de tratados comerciales. La firma de tratados comerciales supone una competencia desleal a lo que es la agricultura y la ganadería europea, que no podemos competir porque los requisitos que hay en estos países donde vienen los productos no son iguales que los de la Unión Europea. Por tanto, el competir en desigualdad de condiciones, donde los salarios son menores, donde no hay requisitos prácticamente, donde se permiten una serie de materias activas que aquí no se permiten, pues hace de que cuando llega un producto de terceros países, evidentemente nos arrasa y desde luego nos arruina, ¿no? Pues veremos en qué se concreta en este 2026 tanto estas negociaciones de la nueva política agraria común como también estos acuerdos comerciales que está firmando la Unión Europea con terceros países. Miguel Padilla, secretario general de COAC, muchas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a ustedes. Y no podemos acabar sin analizar lo que va a ocurrir en 2026 en el gran asunto del presente y del futuro inmediato, la inteligencia artificial.
Y más allá del impacto que va a tener en la vertiente tecnológica, una de las grandes dudas sobre la que seguimos sin tener respuesta es el impacto que va a tener la IA sobre el empleo. Sabemos que lo va a tener y estamos viendo cómo hay empresas que están adelgazando plantillas gracias o por culpa de la inteligencia artificial. ¿Cómo nos va a afectar en este 2026? Es una pregunta para la que a día de hoy expertos y académicos no tienen una respuesta clara. Uno de los últimos estudios que hemos conocido sobre ese impacto de la IA en el mercado laboral lo ha presentado el IES y tiene como autores a varios profesores como José Azar y Mireia Giner, que nos acompaña hoy. Mireia, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Mireia Giner es profesora del Departamento de Dirección Financiera del IES. Es una de las firmantes de este estudio que ha analizado la evolución de los salarios en empresas expuestas a la automatización y en otras que no están tan expuestas. Y la conclusión a la que llegáis, Mireia, es que sí hay algún efecto sobre salarios de la exposición a la automatización y a la IA. Sí, exacto. Vemos que hay un impacto, que el impacto es relativamente rápido y la gracia de este estudio es precisamente que intenta utilizar una grandísima base de datos que todos conocemos, que es LinkedIn, de la que disponemos 135 millones de empleados asociados a su empresa y con los detalles de las profesiones y por lo tanto podemos ver, bueno, pues qué pasa con las profesiones, qué pasa con las personas y qué pasa con las empresas, ¿no? Nos permite ver tres capas, o sea, tres grandes preguntas sobre el impacto de la inteligencia artificial. ¿Y cuál es ese impacto según concluís en el estudio? Sí, pues vemos que para las profesiones que están muy expuestas al ChatGPT en particular, ¿no? Aquellas que se pueden automatizar en un grado muy elevado, por ejemplo, programadores, traductores, copywriters, ¿no? Hasta matemáticos, estas profesiones caen muy rápidamente entre un 5 hasta un 10% y la caída no se recupera. Es decir, que cada año tenemos que pensar, déjame un momento que nos coloquemos en el momento en el que aparece ChatGPT, que fue una sorpresa para todos, ¿no? En ese noviembre del 2022. Pues que lo que logramos estimar con esta base de datos de LinkedIn, que es dinámica, es cómo a partir de ese momento se mueven los salarios. Y vemos que caen entre un 5 o un 10% según el grado de exposición. Y esta caída se mantiene en el 23, en el 24 y el 25. Entonces, la siguiente pregunta que nos permite responder LinkedIn es si la gente cambia de profesión o si las profesiones cambian de tareas. Y la respuesta a esto es que los jóvenes tienen capacidad de adaptación, se mueven a otras profesiones menos expuestas. Mientras que para los empleados de 40 por encima, pues cambian menos de profesión y por lo tanto esta exposición les afecta mucho más. Y por último, me gustaría también destacar que podemos agregar, ¿no?, con esta data a un nivel más, que es a nivel de organización, de firma. Y aquí la pregunta es, bueno, ¿ChatGPT va a hacer cambiar la estructura de las empresas? Y si es así, ¿de qué manera, no? Y si pensamos en las empresas como en una pirámide con tres capas, ¿no?, una base, una capa media y una capa senior, lo que sí que vemos con esta gran base de datos es que la base se estrecha. O sea, vamos a estructuras de firma con una base más estrecha, más pequeña, relativa al medio y a las posiciones senior. ¿Se puede concluir, por tanto, que la llegada de la IA puede reducir empleos y hacerlos más baratos, o es demasiado pronto para llegar a conclusiones sobre cuál va a ser el impacto final de este desarrollo de la inteligencia artificial en cuanto al impacto laboral? Yo creo que es demasiado pronto porque... Bueno, demasiado pronto. Es decir, la adopción de las tecnologías suelen tener dos fases. Una primera fase de automatización rápida, ¿no?, donde las cosas son fáciles de automatizar y donde están las oportunidades de ciertas mejoras de eficiencia. Lo que cuesta más es la siguiente fase, que es la fase que llamamos de augmentación. ¿Y por qué es más difícil? Pues porque aquí se han de repensar los procesos de producción. Y eso es lo que cuesta, dijéramos, dentro de las empresas. Si pensamos cómo utilizamos nosotros ChatGPT en estos momentos, seguramente estamos haciendo las cosas igual que siempre, pero quizás en algunas tareas con mayor agilidad. Pero no hemos repensado cómo estamos haciendo nuestro trabajo de momento.
Por tanto, por lo que me estás diciendo, la conclusión o una de las conclusiones a las que llego es que la inteligencia artificial sigue necesitando de una decisión o una visión humana detrás para su aplicación, por lo que ese miedo que hay en algunos sectores a que termine sustituyendo del todo la fuerza laboral es algo exagerado. Sí, de momento la realidad nos dice que esto es mucho más matizado, que no estamos no es ni una apocalipsis, o sea, los números, y por eso utilizar la base de datos de LinkedIn es interesante porque nos da una visión a gran escala, y a gran escala podemos decir que esto no es apocalíptico, pero también modera el optimismo de muchos que piensan, bueno, pues que la IA nos va a llevar al estado de la abundancia, ¿no? Aquí también vamos a ponerle muchos matices. ¿Que tiene un impacto importante? Sí. Ahora, va a estar el humano, la mano humana detrás para conducirla. En estos momentos lo vemos así, porque necesitamos humanos pues, para verificar estos algoritmos, para validarlos. Y en muchos procesos lo que vemos es que la conjunción de inteligencia humana y la inteligencia de la máquina predictiva mejora los resultados significativamente. Pues muchísimas gracias, Mireia Gine, profesora del Departamento de Dirección Financiera de IES, por estas explicaciones. Buenos días. Buenos días, muchas gracias. A punto de llegar a las 9, las 8 en Canarias, ponemos punto y final a este repaso a las claves económicas del 2026. Un año con muchos retos que esperemos que se resuelvan satisfactoriamente y esperamos hacerlo con su compañía a través de la radio. ¡Feliz año!